pantalla. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, no recuerdo dónde habíamos quedado, porque yo seguía hablando y acá solo. Estaba hablando con mi computadora. Pero bueno, decimos entonces que sí, sí, la escucho. ¿Me puede mostrar la otra? Claro, sí, de la anterior diapositiva. Exacto, no me salía la palabra. Sí. Quedaste en la El anterior. artículo 6 ahí. estaba hablando ahí estamos. doctora. Ahí quedaste, sí. Bien, entonces 6. hablamos bien, perfecto. El artículo 6 define cuáles son las contingencias cubiertas, ¿no? Por un lado está el accidente de trabajo, que es este acontecimiento exterior a la persona del trabajador, imprevisto y ocasional, que produce un daño en forma inmediata o mediata, no importan los efectos. Sí, sí la ley dice que es súbito y violento. En realidad, esto no debe ser interpretado de forma tan literal, porque pongamos el ejemplo justamente que dan siempre los autores en este sentido. Bueno, no, el trabajador que ingresa a una cámara frigorífica y si bien es violenta su muerte, no es súbita, no se produce en forma súbita porque va a morir congelado, ¿no? A partir de que no puede salir de esa cámara frigorífica, queda encerrado dentro de esta. Entonces, no es una interpretación literal la que debe hacerse del término súbito y violento, ¿sí? Basta que se produzca un daño con motivo o en ocasión del trabajo para que éste sea indemnizable, sin hacer notar de que digamos, esa literalidad que obedecería a lo súbito y violento que marca la norma del artículo 6 de la Ley de Riesgo del Trabajo debe ser interpretada como tal. Que significa una disminución de la capacidad de ganancia del individuo, obviamente, de esto se trata, ¿no? Justamente es una incapacidad la que va a ser indemnizable, y esto vamos a verlo a continuación, operado por el hecho o en ocasión del trabajo, o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo, porque si se extraña al trabajo no va a operar el sistema, no va a ser una contingencia cubierta si es exterior al trabajo. Que tampoco sea producto intencional del trabajador o de un tercero extraño al trabajo. Pero este es el concepto más bien ampliado del artículo 6. El hecho externo debe ser vinculable al trabajo. Eso es, obviamente tiene que haber algún componente externo vinculable al trabajo, por más que exista un componente interno vinculable al trabajador, por ejemplo, una labilidad del trabajador frente a determinada situación de esfuerzo físico, que en todo caso determine de que el trabajador que se dañe por un sobreesfuerzo físico tenga algún componente, ¿no?, interno que determine que ese daño produce, en todo caso, un daño mucho mayor que pueda padecer cualquier otro trabajador en su misma condición laboral. Entonces, operaría una causal de exclusión si es un acontecimiento de origen exclusivamente interno, propio del organismo del trabajador, por ejemplo, el dolo del trabajador en la causación de un daño, aunque se produzca en el lugar y en el tiempo de trabajo. Pero si es un acontecimiento de origen externo, pero no es vinculable al trabajo, por ejemplo, una fuerza mayor extraña al trabajo, también estamos hablando de una causal justamente de exclusión de responsabilidad en este caso. Decíamos entonces que lo súbito violento no responde a una interpretación literal de la norma, porque en este caso la cobertura está dada por cualquier tipo de daño que se produzca con motivo o en ocasión del trabajo. Y opera en todo caso una presunción por producirse dentro de lo que sería ese momento, justamente en el momento de desempeñar el actor las tareas. Entonces, hablamos acerca de si el accidente es producido con motivo del trabajo, es relevante el lugar del desenlace, porque, como dijimos recién, en el ejemplo que dimos recién, ¿no?, que un sobreesfuerzo físico, el lugar del desenlace es en la casa del trabajador, bueno, no es relevante. En todo caso, el lugar donde se produzca ese desenlace, basta en todo caso que el accidente haya sido provocado en el ámbito del trabajo. Y si el accidente se produjo fuera de lo que es el lugar de trabajo, por ejemplo, el trabajador al quien se le encomienda una tarea, ¿no?, propia de su trabajo, un cadete, por ejemplo, ¿no?, tiene un accidente o sufre un accidente mientras desempeñaba ese servicio de trabajo.
En ocasión de trabajo es el género. ¿Por qué? Porque decimos el género. Porque este accidente se produce cuando el trabajador no presta tarea alguna, por ejemplo, o cuando no presta una tarea en específico, no presta la tarea acordada o alguna tarea en específico, cuando ocurre este accidente, en el momento que el trabajador se traslada, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de trabajo, o en la realización de trabajos preparatorios, ¿no?, frente a lo que es la realización de la tarea, o simplemente cuando el trabajador permanece en el empleo. Acá decimos que este accidente se produce en ocasión del trabajo, por ejemplo, el trabajador que tiene que hacer una reparación en un techo, ¿no?, se cae mientras sube una escalera para hacer esta reparación, se cae de esa escalera. O el trabajador que va en algún momento al vestuario a cambiarse, ¿sí?, y se resbala. Y este resbalo provoca, en virtud de que el trabajador se resbala, bueno, ocurre un daño. Bueno, acá hay una situación que se da dentro de lo que es el ámbito del trabajo, en ocasión del trabajo, que también está contemplada en la ley. ¿Cuáles son estos supuestos, por ahí quizás, que están excluidos? El accidente que ocurre en el establecimiento del lugar de trabajo, pero está el trabajador fuera de lo que es la jornada laboral. Por ejemplo, el trabajador que trabaja en un supermercado, ¿no?, y fuera de lo que es su jornada laboral, él concurre a hacer una compra. Y el accidente se produce en ese momento, ¿no?, en el trabajador. Bueno, esto no es un accidente de trabajo, porque ocurre, si bien ocurre en el establecimiento, esto sucede dentro de lo que es fuera de lo que es su jornada laboral. O el empleado se había desplazado para realizar una tarea, una gestión de tipo privado, y existe en este caso una razón extraña del trabajo, y este accidente ocurre fuera de lo que es el ámbito laboral, el establecimiento laboral, dentro de lo que es la jornada de trabajo. Sin embargo, él se había desplazado de su lugar de trabajo, dentro de lo que es su jornada, para realizar una gestión privada, un trámite, por ejemplo. Acá existe una razón extraña al trabajo. Si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer, bueno, me la hacen, no hay ningún problema, me interrumpen Perdón, en cualquier doctor, momento. hago una Bien. consulta. En la hora de almuerzo, ¿No? ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, la escucho. En la hora de almuerzo, si le pasase algo, ¿también queda excluido? Bueno, esto que tiene que ver con la hora de almuerzo se vincula más bien a lo que es la jornada de trabajo, y aquí esto que hablamos acerca del descanso, ¿no? El descanso durante la hora de almuerzo. La hora de almuerzo no comprende lo que es la jornada de trabajo. Y este trabajador, ¿sí?, toma su almuerzo fuera de lo que es su lugar de trabajo. En este caso, bueno, la utilización de este tiempo es en beneficio propio. Y está fuera de la jornada laboral ese periodo que comprende la hora de almuerzo. Entonces, ese accidente ocurrió mientras el trabajador tomaba su almuerzo en una plaza cercana a la empresa, ¿no? Estaba cerca, él fue y toma su almuerzo ahí, se le cae una rama de un árbol debajo del cual está tomando su almuerzo en la cabeza, bueno, y se produce un daño. Bueno, esto no es un accidente de trabajo contemplado en la norma, porque acá opera una fuerza, una razón extraña al trabajo. Y además está el trabajador fuera de lo que es su jornada laboral. Pero habrá que ver esta otra situación, estos otros ejemplos que hemos dado en su momento cuando hablamos de jornada de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se mide como pausa contemplada, excluida o dentro de lo que es la jornada laboral? Si el almuerzo del trabajador es tomado durante en el momento que el trabajador deba igualmente atender las diferentes obligaciones que él tiene, ¿no? Por ejemplo, atender el teléfono, si bien está tomando su almuerzo, entonces este tiempo está comprendido dentro de lo que es la jornada laboral, y un accidente ocurrido dentro de en ese momento, obviamente que va a ser un accidente de trabajo contemplado en la norma. No sé si apuntaba a eso su pregunta. Sí, sí, gracias. Bien, entonces, el accidente ocurrido en la hora de almuerzo no integra la jornada laboral, no hay un accidente de trabajo contemplado en la norma. Bueno, la discusión estará en todo caso si el almuerzo es tomado dentro de lo que es el ámbito de trabajo. Y ahí yo creo que ese supuesto no es un supuesto excluido, porque opera dentro de lo que es el ámbito laboral. ¿Sí?
opera dentro de lo que es el ámbito de trabajo. O sea, accidente de trabajo, él está tomando su almuerzo en el comedor de la empresa, si bien es ahora, no integra la jornada laboral, se le cae el techo del comedor en la cabeza al trabajador. Bueno, esto es un accidente que ocurre en ocasión, ¿sí?, del trabajo, en el ámbito laboral. Profe, por ahí suena un poco ignorante la pregunta, pero se suele decir mucho que hay una cobertura fuera del ámbito laboral. Usted dijo hoy que Bueno, está comprando con otra. precisamente está muy bien su pregunta, porque es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, del accidente en itinere, que en realidad está motivada, la previsión normativa del accidente en itinere, contemplada dentro de lo que es la cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo, mucho antes de la sanción de la Ley 24.557, y motivada generalmente o básicamente por los riesgos en el tránsito, ¿no? El tránsito en zonas urbanas más bien, ¿no? La peligrosidad del camino recorrido motivó que un plenario de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ya en el año 1953, además la Organización Internacional del Trabajo ya hacia a la década del 40, en la década del 40, había contemplado dentro de las necesidades legislativas de los países, adaptarlas para que, las legislaciones, para que contemplen además, ¿sí?, la cobertura del accidente ocurrido en el trayecto en que el trabajador sale de su casa hasta que llega a la empresa y viceversa. Bien, la Cámara de Apelaciones de Trabajo, ¿sí?, determinó que es accidente de trabajo indemnizable, los denominados in itinere, los que sufre el obrero en ese trayecto. Lo que importa en estos casos es, bien, en todo caso, sí, bueno, leemos la ley, la habíamos leído anteriormente, el artículo 6. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, ¿no? Hay una causal de limitación-exclusión prevista en la ley, que Profe, ¿y cómo se que delimita ese recorrido? Está muy bien la pregunta que hizo la compañera acá, porque en realidad excluiría aquellos sectores del recorrido que operan dentro de lo que es un ámbito privado. Por ejemplo, el trabajador se levanta de la cama, se resbala y se golpea, o se está bañando, sale desde la bañera, ¿no? Bueno, y se resbala y cae. Bueno, esto obviamente el trabajador estaba con el propósito, tenía el ánimo de irse a ir a trabajar, pero este accidente ocurre dentro del ámbito privado. La propia definición de lo que es un accidente in itinere, que contempla el riesgo en el tránsito en la zona urbana, determina de que es el trayecto que corre desde la salida de su hogar, ¿no?, de la puerta de casa de su hogar, hasta la puerta de entrada al establecimiento, el trayecto que está contemplado en este caso, ¿no? Ese trayecto tiene que ver con esos lugares, por así decirlo, que incluiría, en todo caso, esto también está dicho y resuelto de esta manera, un espacio privado, si el trayecto inicia en el departamento de un trabajador en un edificio donde hay varios departamentos, bueno, el departamento, la casa del trabajador, mejor dicho, el hogar del trabajador, está dentro de ese edificio, ¿no? Y la puerta de entrada a su departamento, bueno, determina ese lugar privado, pero también es privado el edificio, ese lugar. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, encontramos un trayecto dentro de lo que es un ámbito privado que está abarcado o comprendido dentro de lo que sería el accidente cubierto por esta norma, ¿no? Se contemplan aún lugares donde existe un ámbito privado que no tiene necesariamente que ver con aquel ámbito público que en principio estaría cubierto. Decíamos entonces, la alteración del recorrido en beneficio propio del trabajador limita y excluye la cobertura en materia de accidente de trabajo in itinere. ¿Por qué? Porque si el trabajador altera ese recorrido en beneficio propio, por ejemplo, no me voy a mi casa después del trabajo, sino me tomo una bebida en un bar con unos amigos y me desvío del recorrido. Bueno, ese recorrido sí, fue desviado en beneficio propio del trabajador, por decisión del trabajador. Entonces, se excluye la cobertura en el caso de que existe un accidente en ese lugar en el que el trabajador decidió concurrir desviando su recorrido. Pero admite la cobertura
admite la cobertura si ese desvío ocurre por razones de estudio. Por ejemplo, el trabajador se va a la facultad a estudiar después del trabajo, ¿no? O concurre a otro empleo, o va a atender un familiar enfermo y no conviviente. No conviviente, obviamente, se trata de aquel familiar que no vive con el trabajador, porque si viviera con el trabajador estaría concurriendo el trabajador a su domicilio. Bueno, estos tres tipos de admisión de cobertura tienen que ver con situaciones contempladas en el artículo 6 de la ley, que deben ser necesariamente puestas en conocimiento de la aseguradora de riesgo del trabajo y del empleador. Las alteraciones irrelevantes también se incluyen como cubiertas por la ley. Por ejemplo, el trabajador se baja del colectivo y se va a comprar algo en kiosco, ¿no? Que queda dentro de lo que es el recorrido. Bueno, y ahí ocurre el accidente. Esa es una alteración de carácter irrelevante. ¿Por qué decimos irrelevante? Porque lo que importa, en todo caso, es el ánimos de dirigirse al trabajo. El ánimo de ir al trabajo o de volver a su domicilio. Por eso decimos que adopta la ley un criterio dinámico, en que no determina o no obliga al trabajador a tomarse siempre el mismo colectivo, o tomarse un solo colectivo, pudiéndose tomar dos, por cuestiones de seguridad lo hace, o baja, por ejemplo, en una parada alejada a lo que sería el domicilio, por justamente cuestiones de seguridad, ¿no? Las variables propias y normales del trayecto se admiten en estos casos. Esto en cuanto a accidente in itinere. Tengamos en cuenta entonces que el accidente in itinere es el cubierto, ¿sí? Justamente en el accidente que sucede en el trayecto que va desde el domicilio del trabajador hasta la puerta de entrada del establecimiento. Decimos la puerta de entrada porque si el trabajador traspasa la puerta de entrada del establecimiento, ya sería un accidente de trabajo ocurrido en ocasión del trabajo, ¿no? Pero hasta a la puerta de entrada del establecimiento es un accidente in itinere, y lo mismo al revés, viceversa, ¿no? Desde el domicilio de la empresa, del lugar del establecimiento, donde el trabajador presta servicios, hasta su domicilio particular, permitiendo la ley en todo caso que ese desvío sea razonable y cubierto si el trabajador concurre por razones de estudio a un lugar en particular, un establecimiento en particular, o atender a un familiar enfermo, o concurre a otro trabajo. La ley también contempla como contingencia cubierta la enfermedad profesional. Bueno, pasamos por alto todas estas cuestiones históricas que determinaban que existiesen diferentes normas que contemplaban enfermedades cubiertas, en algunos casos, las de tipo profesional, y otras además en las que haya tenido alguna incidencia el trabajo, y el trabajador, ¿sí?, sufriese una enfermedad que él propiamente portaba, que puede llegar a parecer de carácter inculpable, pero que el trabajo agravó. Pasando a una etapa, la de la sanción de la ley 24.557, que establece un nuevo método para definir lo que es enfermedad del trabajo, a partir de un listado predeterminado. Entonces, abandonamos toda una jurisprudencia anterior a la ley 24.557 que tenía que ver con una resolución judicial, ¿no? Es el juez que determinaba en todo caso si el trabajo operaba como un factor causal o concausal, ¿sí?, en la incidencia de esa enfermedad, para que sea calificada como indemnizable, enfermedad profesional calificada como indemnizable. Enfermedad indemnizable calificada como profesional, mejor dicho. A pasar a una última etapa, la de la ley de riesgo del trabajo, donde se cambia totalmente el método, a partir de un listado predeterminado de enfermedades que son de carácter profesional y solamente estas serían indemnizables. ¿Cómo se determina cuál sería indemnizable? A partir de diferentes criterios que se utilizan para su inclusión. Por ejemplo, el agente de riesgo, por un lado, el cuadro clínico y el grado de exposición por el otro, y las actividades que determinan justamente esa inclusión como enfermedad profesional indemnizable. Porque podemos encontrarnos, por ejemplo, con una enfermedad que padece un trabajador calificable dentro de este cuadro, en alguna de estas columnas que estamos mencionando, ¿no? Agente de riesgo, cuadro clínico, grado de exposición y actividades que la determinen, pero que justamente podemos incluirla en alguna de ellas, pero no en otra, en la actividad que la determina. Entonces tiene que darse esa triple coincidencia
para que sea una enfermedad calificada como profesional. Por ejemplo, yo menciono siempre una enfermedad típicamente profesional, que es la brucelosis, cuyo agente de riesgo es el contacto del trabajador que trabaja en un frigorífico, donde se faena carne animal, ¿no? El agente de riesgo es la carne infectada. El cuadro clínico y el grado de exposición tiene que ver justamente con la brucelosis, y la actividad que la determina va a ser el establecimiento frigorífico, donde se faena carne porcina, por ejemplo. Entonces, tiene que existir esa triple coincidencia para que esta enfermedad sea calificable como profesional. Ahora bien, si esta enfermedad no está incluida en ese listado, no es resarcible porque es un sistema de lista cerrada. Esto determinó, desde el primer momento en que esta ley fue sancionada, diferentes críticas doctrinarias y jurisprudenciales, porque violarían el principio que impone la obligación, en todo caso, de reparar un daño causado. Y la reacción de la jurisprudencia, y legislativa también, fue dada a partir de fallos y de un decreto en 1278 del año 2000, por ejemplo, que es el primer decreto que reacciona frente a estos cuestionamientos, donde se establece un procedimiento especial que determine una inclusión. Lo que sería, o lo que era hasta entonces, una lista de carácter cerrada, pasa a ser una lista de carácter abierta. A través de la creación de un fondo fiduciario para enfermedades profesionales, en todo caso se prevé que hay ciertos tipos de situaciones que se pueden presentar que determinen la inclusión de una enfermedad de un día para otro dentro de lo que sería ese listado de enfermedades indemnizables. Para evitar este tipo de situaciones provocadas por una inclusión de una enfermedad en cuanto a lo que es el financiamiento del sistema, ¿no? Sistema basado en el seguro, obviamente que va a producir un desfasaje el hecho de que se incluya una enfermedad profesional hasta ahora que no era indemnizable. Entonces se crea un fondo fiduciario para enfermedades profesionales en este sentido. Y entonces ese sistema de enfermedades profesionales basado en una lista cerrada, ¿sí? Tiene ciertos matices que la diferencian a lo que sucede al día de hoy, en lo que sucede al día de hoy. Obviamente que si concurren los tres presupuestos del listado, la cobertura de enfermedad es obligatoria. Pero en situaciones particulares, frente a la concurrencia de factores causales, esto determinado a partir de un procedimiento y un financiamiento especial a partir de este fondo fiduciario, ¿no? Hay derecho a las prestaciones del sistema. Un procedimiento que se realiza a partir de la Comisión Médica Jurisdiccional, cuyas resoluciones son apelables ante lo que es la Comisión Médica Central, es otra instancia que se crea, ¿no? en todo este sistema de ley de riesgos de trabajo, y de esa manera sería posible resarcir, en todo caso, una enfermedad de carácter, calificar una enfermedad como de carácter profesional a pesar de que no estuviese en esa lista. Bueno, la jurisprudencia ha avanzado en este sentido. Paso un poco por alto esto de lo que es el COVID-19, lo van a tener acá en la filmina, no hay ningún problema para que ustedes se informen a partir de esto. Bueno, fue calificada el coronavirus, COVID-19, a partir de un decreto del año 2020, ¿no? Como una enfermedad de carácter profesional, presuntivamente de carácter profesional, que luego, bueno, evolucionó respecto de la totalidad de los trabajadores dependientes incluidos en el sistema de ley de riesgo del trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales fuera de lo que es su domicilio particular, porque obviamente estaba discutido si el COVID-19 podría llegar a ser una enfermedad de carácter profesional. Bueno, contingencia, avanzo más rápidamente para dejar un espacio a la doctora Laguesa para hablar de un tema importante, en lo que hace a nuestra materia. Eximentes y exclusiones, las contingencias. Profe. En cuanto a contingencias, sí. Una pregunta, volviendo al tema de que usted mencionaba que el COVID fue, digamos, reconocido como una enfermedad profesional. La pregunta que tengo yo respecto a esto es, simplemente se ajusta a los casos en los cuales el trabajador esté trabajando presencial, ¿correcto? Claro, como dijimos anteriormente, bueno, a partir del decreto 39 del año 2021, esta enfermedad es de carácter profesional respecto de todos los trabajadores que han prestado efectivamente sus tareas en sus lugares habituales, ¿no? Fuera de lo que es su domicilio particular.
Bien, perfecto, sí, A porque eso en realidad apuntaba. me generó duda pensando en esto de qué tanto, porque no es lo mismo que algún otro tipo de enfermedad de las que están listadas que uno puede, quizás en ocasión de trabajo, poder aducir. Por eso preguntaba lo del COVID Claro, específicamente, que es claro. algo tan viral y como que muy difícil de detectar efectivamente si fue o no en ocasión de trabajo o no. La reacción del legislador frente a este tipo de enfermedad, bueno, que nos ha cambiado la vida a todos, fue inmediata, la verdad que bastante coherente con todo lo que se viene o lo que se vino realizando en muchos países, no en todos, y que fue disponer que esta enfermedad es presuntivamente de carácter profesional y no excluirla directamente, dadas las situaciones de dudas que podrían llegar a producirse a partir del origen del contagio, ¿no? Entonces se establece esto y son es el sistema de riesgo del trabajo que debe cubrir los daños provocados por este tipo de enfermedad. Bien, bien, gracias, profesor. La ley también habla de eximentes y exclusiones en cuanto a contingencias, aquellas producidas por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo, y también en cuanto a situaciones cubiertas, las incapacidades preexistentes determinadas, ¿no?, justamente a partir de un examen médico preocupacional que antes en el que antes existía la obligación de notificar al trabajador y un visado oficial, pero que esto fue derogado en el año 2010 por una resolución de la superintendencia donde se elimina ese carácter obligatorio de notificación al trabajador, pero el trabajador tiene derecho a tomar vista de ese examen preocupacional. ¿A qué vamos con esto? Bueno, la incapacidad preexistente determinada en un examen preocupacional no va a ser cubierta por la nueva aseguradora de riesgos del trabajo, pero una causal de exclusión, ¿sí?, en cuanto a la cobertura de la contingencia. Pero obviamente tiene que haber un examen preocupacional para que este tipo de incapacidad, este daño, sea excluido en cuanto a su cobertura. Las prestaciones que da la Ley de Riesgos del Trabajo se vinculan con los distintos tipos de incapacidades. Tenemos, vamos avanzando, una incapacidad que puede ser temporaria, en forma permanente o en forma permanente de forma parcial o total, ¿no? Esto ya lo hemos visto cuando hablamos un poco de enfermedades inculpables. Estas incapacidades dan origen a prestaciones de tipo dineraria, que son sumas de dinero de diferente duración que sustituyen los ingresos del trabajador. ¿Desde cuándo? Desde que se denuncia ese accidente de trabajo. La ley 26.773, que es otra ley aplicable en esta materia, clarifica que es desde el evento dañoso o determinar la relación causal de la enfermedad profesional. Obviamente tiene que existir una denuncia del trabajador del accidente de trabajo, o la enfermedad profesional, o el accidente in itinere ante la RT, o el prestador, o el empleador en todo caso. Las prestaciones dinerarias se van a vincular a un cálculo que se realiza del valor del ingreso mensual base del trabajador, que incluye todos los conceptos remuneratorios. Perdón, se va a Y cortar. que determina, sí, perdón, pasamos Sí, a la otra. Sí, por favor, gracias. Al otro bloque. Perfecto. Gracias, profe. Yo en breve me tengo que retirar a otra clase, pero muchas Bueno, cómo no.